Entonces, feliz Rosh Hodesh, feliz comienzo de mes de Tammuz. Vamos a comenzar con una oración. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Abacadosh, te doy gracias. Bendito sea tu nombre, Yahweh Eloheinu, por tu amor, por tu misericordia, porque eres maravilloso con todos nosotros, eterno Padre. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Padre, y en este nuevo comienzo de mes en el calendario bíblico, Adonai, históricamente este mes y el mes que viene han sido meses muy, muy trágicos en la historia, pero eso solo nos debe recordar, eterno, que tú sigues aquí, Padre, peleando por tu pueblo, Abacadosh, recordándonos que tú eres un Padre bueno, que a pesar de que traigas tragedias en nuestras vidas, problemas, tú siempre estás aquí, eterno Elohim. Y te pido, Padre, que tomes el control de este servicio el día de hoy, esta noche. Te pido que tomes control de la tecnología, Abba, y que de mi boca solo salgan palabras, Padre, que sean para edificar a todos los hermanos que estén conectados en este momento o escuchen este mensaje. Te pido, Abba, que nos ayudes a abrir nuestros corazones para recibir este mensaje con el propósito, Padre, que tú quieres que este mensaje sea presentado, Padre, solo para edificar, Padre, y para recordarnos a todos, Padre, que no importa lo que pase, Adonai, tú siempre estás presente, Abba. Bendito sea tu nombre, Abba, y te doy gracias en nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Un segundo aquí. Ok. Pues igual, feliz Rosh Hodesh. Tammuz. Para los que han escuchado anteriormente mis enseñanzas, cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes, a mí me gusta comenzar recordando para las personas que ya lo saben, porque cuando repetimos creamos un hábito, pero también me gusta presentar esta información por si hay personas nuevas que están entrando en la fe o simplemente nos acompañan el día de hoy, que están escuchando por primera vez sobre Rosh Hodesh, un comienzo de un mes hebreo. Entonces siempre van a ver que trato de repetir la misma información. Entonces vamos a comenzar. Déjame mover esto aquí. La expresión hebrea Rosh Hodesh significa literalmente cabeza de mes o comienzo de mes. ¿Qué significa Rosh Hodesh? En la pantalla podemos ver la palabra en hebreo. La primera es Rosh, y recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, y ahí por eso me gusta siempre poner una flechita, ¿no? Rosh significa cabeza en español, y Hodesh es mes. La segunda palabra, mes, es Hodesh, y esta palabra Hodesh proviene de la raíz hebrea Hadash, que significa renovar, restaurar o hacer nuevo. Entonces hoy, amados, estamos aquí conectados, unidos, honrando lo que el Eterno nos dice en su palabra, en su Torah, que hagamos, celebrar, alabarlo, reunirnos en el comienzo de los meses. Y por eso estamos aquí. Es un mandamiento, es un mandato, pero también estamos aquí para escuchar lo que el Eterno nos trae el día de hoy por medio de este mensaje,
para renovar nuestro espíritu y comenzar un nuevo mes fuertes con su ayuda. Por esta razón, Rosh Hodesh no es simplemente una fecha en el calendario, sino un tiempo señalado por el Eterno, por Adonai, para recordar que Él es el Elohim de renovación, quien hace nuevas todas las cosas y nos concede la oportunidad de comenzar nuevamente bajo su dirección. ¿Dónde nos habla la palabra, la Biblia, acerca de Rosh Hodesh? Uno de los textos más importantes es: y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primer en los meses del año. Esto lo encontramos en Éxodos 12, 1 al 2. Aquí en este versículo, Elohim establece su calendario para su pueblo, marcando la importancia de reconocer el principio de cada mes. Nuevamente, eso estamos haciendo el día de hoy, reconociendo el principio del mes de Tamuz, o el cuarto mes en el calendario bíblico. También encontramos instrucciones específicas sobre la observancia de Rosh Hodesh. En Números 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas. Escuchamos las trompetas de plata al principio del servicio. Y este versículo muestra que Rosh Hodesh era un tiempo de adoración, de memoria, de recuerdo y celebración delante de Yahweh, delante del Eterno. En Primera de Samuel, además, el rey David reconocía este día como una ocasión especial. En Isaías 66:23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y el profeta, me salté un versículo. En este versículo 66:23, el profeta Isaías anuncia que un reino venidero, toda la humanidad adorará a Elohim en los tiempos señalados. Hoy es un tiempo señalado. Génesis 1:14. Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Hermanos, Rosh Hodesh, o cada comienzo de mes, nos invita a reconocer la soberanía de Elohim sobre nuestros tiempos y estaciones. Nos lleva a examinar nuestro corazón y renovar nuestro compromiso con Él. Y nos exhorta también a dar gracias por su fidelidad en el mes que termina. También, amados, en este tiempo de nuevo comienzo, de un mes nuevo, consagramos a Yahweh el mes que comienza, un nuevo mes, buscando su dirección y bendición. Rosh Hodesh es una invitación a comenzar de nuevo. ¿A quién no le gusta comenzar de nuevo después de una caída? Confiando en que aquel que ordena los cielos también guía cada etapa de nuestra vida. Amén. Hermanos, lo que voy a compartir a continuación, y va a ser algo cortito, no es para generar controversia ni para establecer una prueba como de espiritualidad, sino para entender mejor el contexto bíblico de este mes de Tamuz y enriquecer nuestro discernimiento. ¿Por qué algunos creyentes evitan usar el nombre Tamuz para mencionar este mes que comenzamos ahorita? ¿Quién era Tamuz? Repito, esto es solo por cuestiones educativas. Tamuz era en la antigüedad era una deidad mesopotámica. También lo conocían como un supuesto dios Dumuzi.
Tamuz está asociado con la fertilidad, la vegetación y los cielos y los ciclos agrícolas. Su culto incluía rituales de lamento por su muerte y celebraciones relacionadas con su supuesto regreso. Esto lo encontramos en Ezequiel 8:14, que dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Por qué algunos creyentes prefieren no usar este nombre para expresarse o dirigirse hacia este nuevo mes que estamos comenzando? Estos nombres, la mayoría, bueno, todos los nombres fueron adoptados, de los meses fueron adoptados por el pueblo judío a partir de su cautiverio en Babilonia. Antes de este exilio, los meses no tenían nombres. Y simplemente se les nombraba a los meses del calendario hebreo por orden numérico, como primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etc. Algunos prefieren llamarlo simplemente el cuarto mes. Hoy estamos comenzando el cuarto mes, siguiendo el lenguaje bíblico. Pero otras personas continúan usando el nombre tradicional de Tamuz, entendiendo que hoy su uso es histórico y cultural, no un acto de adoración. En mi humilde opinión, hermanos, y nuevamente esta es mi opinión personal, siempre nos gusta dejarles saber cuándo es nuestra opinión personal, y pienso que hoy en día estos nombres sirven para recordarnos, para recordarle al pueblo que Elohim redimió al pueblo de Israel de este segundo exilio y todavía nos continúa redimiendo de muchas ataduras y esclavitudes espirituales. Tenemos, amados, un Padre misericordioso y compasivo. Qué hermoso es servirle a nuestro Rey, ¿verdad? Y amados, y les repito, el propósito de compartir esta información es educativo, no polémica. Amén. Vamos a continuar. El tema que estaré compartiendo con ustedes el día de hoy, y como les dije desde el principio, es un tema que me ministró mucho a mí personalmente, e igual espero que así les ministre a sus corazones también. Y este mensaje está basado en este versículo bíblico que ven en la pantalla. Y para darles un poco de contexto, en Isaías 30, 12, 13, el pastor lo leyó al principio, al comienzo del servicio, el profeta está transmitiendo una advertencia de parte de Adonai al reino de Judá. El pueblo había decidido confiar en alianzas políticas con Egipto en lugar de confiar en él, en Elohim, y rechazaba escuchar la palabra profética. El texto dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué significa estas dos frases que tengo subrayadas en la diapositiva, en la pantalla? Desecháis esta palabra. En ese tiempo el pueblo rechazó la instrucción y corrección del Eterno. No quisieron escuchar el llamado al arrepentimiento ni confiar en su protección. Y confiaste en violencia y en iniquidad. En lugar de depender del Eterno, el pueblo de Israel confiaron en los humanos, en las estrategias humanas, acuerdos políticos, corrupción y decisiones contrarias a la voluntad del Eterno. Pensaban que esas soluciones los salvaría de sus enemigos. Vamos a analizar esta foto.
Isaías compara, en este versículo, compara el pecado y la rebelión con una pared súper alta que tiene una grieta, una apertura. Al principio la pared parece fuerte y estable. Cuando miramos esta imagen vemos una pared alta y ok, se ve una pared estable, pero esa grieta se va extendiendo poco a poco hasta que de repente toda la estructura colapsa. La enseñanza aquí es la siguiente. El juicio no llega sin advertencias, amados. La desobediencia produce daños internos que quizás no se ven inmediatamente. Cuando una persona, una familia o una nación ignora repetidamente la voz de Elohim, la voz del Eterno, se forman grietas espirituales que eventualmente provocan una caída repentina, así como vimos caer esta pared en la imagen. Este pasaje, Isaías 30, enseña que el problema no fue simplemente cometer un error, sino poner la confianza en algo diferente a nuestro Abba Padre. La advertencia es que aquello en lo que nos apoyamos allá afuera en el mundo puede parecer firme por un tiempito nomás, pero si está edificado, si en lo que ponemos nuestra confianza está edificado sobre desobediencia, terminará derrumbándose. Hay una conexión muy fuerte con este principio que vemos en Proverbios 3:5. Dice, este versículo dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, las grietas espirituales rara vez aparecen de un día para otro. Comienzan cuando dejamos de escuchar la voz del Eterno y empezamos a depender de nuestras propias soluciones. Cuando no se reparan inmediatamente, el arrepentimiento y la obediencia terminan afectando toda la estructura de nuestra vida. Y el título que le di a este mensaje el día de hoy es Entre las brechas y las ruinas. Hoy comenzaremos una conversación que vamos a continuar el próximo mes. Tengo la bendición nuevamente de compartir algo con ustedes el próximo mes, que es el mes de Av. Entonces, aquí les doy un adelanto. Esto es como una extensión de que se va a extender el tema hasta el próximo mes. Y no vamos a hablar hoy solamente de historia. Vamos a hablar de algo que puede tal vez estar ocurriendo en nuestra propia vida sin que nos demos cuenta. Porque, amados, las murallas no caen de un día para otro. Primero aparece una brecha. ¿Qué hace tan importante el mes de Tamuz o el cuarto mes? No todos estos eventos que les voy a presentar a continuación ocurrieron el mismo año, pero todos estos eventos apuntan a un mismo patrón. Eventos históricos, como les dije, todos esos eventos no pasaron un mismo año, son diferentes años, pero caen en el mismo mes de Tamuz, en el cuarto mes. Vemos el becerro de oro. El pueblo de Israel levanta una imagen de un becerro de oro y también vemos que Moisés rompe las tablas. Esto lo encontramos en Éxodo 32:19. También vemos la brecha en las murallas del segundo templo. Se abrieron durante la primera guerra judeo-romana, y sobre este punto es que construí mi mensaje de hoy. También la suspensión del sacrificio continuo, cesó el sacrificio continuo al no hallar corderos, y también una imagen fue levantada dentro del templo. Si quieren de pronto saber un poquito más sobre estos hechos históricos que ocurrieron,
los invito a que vean la enseñanza de la pastora Minerva el año pasado, que ella cubrió muy bien estos puntos, y así entonces no estamos repitiendo, pero fue un tremendo mensaje que ella trajo. Y lo pueden encontrar en YouTube. Aquí entonces vemos, amados, en medio de todos estos eventos que les nombré aquí, vemos que algo comenzó a romperse entre el pueblo y Elohim. Primero se rompió la fidelidad, luego se rompió la obediencia y luego se rompieron las murallas. Porque, amados, las murallas físicas casi siempre reflejan algo que primero ocurrió en el corazón. Toda destrucción visible comenzó con una desviación invisible. Antes de que Jerusalén fuera destruida, algo ya estaba destruido. Antes que el enemigo entrara, algo ya se había abierto. Y aquí surge una pregunta importante, hermanos. ¿Cómo comienza una brecha? Nadie se despierta de la noche a la mañana diciendo, amados, hoy voy a abandonar mi fe, hoy voy a destruir mi matrimonio, o hoy voy a perder mi pasión por las cosas del Eterno. Las cosas no suceden así. Suceden lentamente. Por ejemplo, cuando hay una gotera en nuestra casa, nuestro apartamento, la casa o el apartamento sigue, así haya esa gotera cayendo, la casa se sigue viendo igual, ¿verdad? Pero el daño ya comenzó en esa casa. Esta gotera que nosotros vemos que está ahí, que está cayendo, no destruye la casa en una semana. La destruye, esa goterita va a llegar a destruir esa casa lentamente porque nadie la atiende. Y la destrucción viene lenta. Y el problema no es la brecha, sino lo que entra por ella. Hemos hablado de los hechos históricos en el mes de Tamuz, en el cuarto mes. Hemos visto que las murallas de Jerusalén no cayeron de un día para otro. Primero apareció una brecha, y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es ¿cómo comienzan esas brechas? Porque la mayoría de las veces, amados, no comienzan con una gran rebelión, comienzan con algo mucho más común, como la distracción. Y aquí entramos al primer punto de esta enseñanza. La primera brecha es la distracción, y les voy a leer rapidito, si me permiten, Lucas 10, 38, 42, para entrar un poco en contexto. Dice Lucas 10, 38, dice: prosiguiendo ellos su camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual se sentó a los pies del rabí, en este caso ese rabí era Yeshua, y se puso a escuchar su palabra. Pero Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero el maestro le respondió, Yeshua le respondió: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues Miriam ha cogido la buena parte, la cual no se le quitará. Cuando leemos esta historia de Marta y Miriam, normalmente pensamos que una era una trabajadora y la otra era muy espiritual. Pero creo que Yeshua estaba enseñando algo mucho más profundo aquí, amados. Marta no era una mujer mala. Ella no estaba adorando ídolos, no estaba viviendo en pecado, no estaba rechazando a Yeshua. De hecho, Marta estaba sirviendo a Yeshua en ese momento.
Pero aún sirviendo, algo estaba ocurriendo en su corazón. Se había desconectado de la presencia. Familia, no todo lo que nos aleja de Elohim es malo. Algunas veces son cosas buenas que han ocupado el lugar correcto. Y creo que muchos de nosotros somos más parecidos a Marta de lo que queremos admitir. Nos despertamos corriendo, siempre en afán y en prisa. Revisamos el teléfono antes de orar. Vivimos respondiendo mensajes. Cumplimos responsabilidades. Llegamos cansados, agotados. Nos acostamos agotados. Y repetimos el ciclo una y otra vez. Y mientras tanto, el alma comienza a tener hambre. El alma también se cansa, amados, y el cansancio espiritual abre brechas. Imagínense, hermanos, un matrimonio. En este matrimonio no hubo una infidelidad, no hubo una pelea. Simplemente esta pareja dejaron de hablar, dejaron de comunicarse, se desconectaron totalmente. La rutina ocupó el lugar de la relación. Y un día ellos dos, este hombre y esta mujer, se miran y piensan, ¿en qué momento nos alejamos tanto? No ocurrió de repente, ocurrió lentamente. Y así también, amados, podemos ver que esto sucede con nuestra relación con nuestro Elohim, con nuestro Padre. Y nos preguntamos el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que disfrutamos estar en la presencia del Eterno? No porque teníamos el compromiso con nuestros pastores de llegar al servicio, no porque tenías que pedirle algo a Elohim, no porque cumpliste con congregarte en un Shabbat. Simplemente, ¿cuándo puedes tú decir, cuándo puedo yo decir que verdaderamente extrañaba estar en la presencia del Padre? ¿Cuánto, amado? ¿Cuándo extrañamos su presencia? Antes de dejar de orar, dejamos de disfrutar la oración. Antes de dejar de leer la palabra, dejamos de tener hambre de escucharla. Antes de alejarnos de nuestro Abba, comenzamos a distraernos. Y cuando finalmente notamos la distancia, esa brecha ya está abierta. El enemigo no necesita destruirte. Solo necesita distraerte. Y hoy vivimos en una cultura, hermanos, que compite constantemente por nuestra atención. Las notificaciones, los correos electrónicos, las noticias, los videos, las redes sociales, todo grita, mírame, escúchame, respóndeme. Pero la voz de Elohim casi siempre llega en un susurro. Y si nunca tenemos silencio, si nunca hacemos silencio, si nunca callas el mundo alrededor de ti, podemos dejar de reconocer la voz de Elohim, la voz del Padre. Y nos preguntamos, ¿qué está ocupando nuestra atención que antes pertenecía a Elohim? ¿Qué está llenando nuestra mente? ¿Qué está consumiendo nuestras emociones? ¿Qué es lo primero que buscamos al despertar? ¿Y qué es lo último que miramos al dormir? Hermanos, no estoy diciendo que el trabajo sea malo. No estoy diciendo que las responsabilidades sean pecado. No estoy diciendo que debamos abandonar nuestras obligaciones.
Lo que estoy tratando de decir en este momento es no permitamos que las cosas urgentes desplacen lo verdaderamente importante. Porque podemos ganar mucha productividad, pero perder intimidad. Puedes estar haciendo muchas cosas para Adonai y al mismo tiempo estar lejos del corazón de Adonai. La actividad espiritual nunca debe reemplazar la intimidad espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando vivimos distraídos, hermanos, durante mucho tiempo, comenzamos a justificar pequeñas cosas. Y esa es la segunda forma en que una brecha comienza a crecer. Porque las brechas rara vez se quedan pequeñas. El fundamento se seca cuando dejamos de beber el agua viva. Esta semana, amados, aprendí algo bien interesante sobre las grietas en las estructuras. Muchas veces una pared no se agrieta porque alguien la golpeó. A veces pensamos, pues le tiraron algo a la pared y por eso se le salió una grieta o se abrió. Las paredes usualmente se agrietan porque el terreno debajo comenzó a secarse. Porque el problema no siempre está en la pared. A veces está en el fundamento. Y cuando el fundamento comienza a moverse, las primeras grietas aparecen. Les voy a dar un ejemplo. Hace varios años atrás, aquí en Texas, hubo una sequía súper extrema. Casi por 3 meses estuvimos sin lluvia. No llovió casi por 3 meses y con temperaturas supremamente altas. Creo que estuvimos de 105 grados Celsius. Eso es más o menos 221 grados Fahrenheit. Y la estructura de nuestra casa, de mi casa, comenzó a afectarse. Pero en vez de nosotros esperar a que la situación se pusiera peor, nosotros buscamos la ayuda de personas que sabían sobre el tema. Y la sugerencia fue la siguiente. Ellos nos dijeron, comiencen a echarle agua a la fundación de su casa todos los días para que traten de prevenir un daño mayor. Pero ¿sabe, hermanos, qué hacemos muchas veces nosotros? En lugar de atender el fundamento, comenzamos a justificar las grietas. Cuando el terreno pierde humedad durante mucho tiempo, especialmente en ciertos tipos de suelos, el terreno empieza a contraerse. Y cuando el fundamento se mueve, la pared empieza a mostrar grietas. La pared solo está relevando lo que está ocurriendo debajo de esa pared, en el fundamento. Y entonces ahí yo pensé, ¿no será que muchas de nuestras grietas espirituales aparecen de la misma manera? No porque de repente dejamos de amar a Elohim. ¿Quién quiere dejar de amar a Elohim? Nadie quiere dejar de amar a Elohim. No porque una tragedia nos destruyó, sino porque el alma comenzó a secarse poco a poco. Dejamos de beber el agua viva. Dejamos de permanecer en su presencia. Dejamos de escuchar su voz. Y cuando el alma se seca, lo primero que se mueve es el fundamento. Después aparecen las grietas. Y por eso Yeshua dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Yeshua no dijo, vengan a mí cuando ya estén destruidos. Yeshua dijo, vengan a mí cuando tengan sed. Porque Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, sabía que un alma deshidratada se vuelve vulnerable. Y con esto entramos al siguiente punto. Segundo punto, la brecha crece cuando comenzamos a justificar.
Si la primera brecha es la distracción, la segunda ocurre cuando comenzamos a justificar lo que antes confrontábamos. Porque las brechas nunca permanecen del mismo tamaño. O las brechas se reparan o las brechas crecen. Quiero que pensemos en esto. Las grandes caídas espirituales rara vez comienzan con grandes decisiones. Casi siempre comienzan con pequeñas concesiones, con frases como, no es para tanto, todo el mundo lo hace, entonces yo lo voy a hacer, yo puedo controlarlo, solo lo voy a hacer por esta vez, eso no le hace daño a nadie. Y poco a poco, lo que antes nos preocupaba, deja de preocuparnos. El libro de Cantares, Cantar de Cantares, habla algo de muy interesante. En este libro no se mencionan, en esta parte de Cantares no se mencionan leones, no se mencionan osos, animales grandes. En este versículo que ahorita se los voy a leer, habla de pequeñas zorras. Porque, amados, no son los grandes animales los que arruinan la viña. Son las pequeñas cosas que pasan desapercibidas, las que nadie considera peligrosas, las que parecen inofensivas. Cantares 2.15 nos muestra una verdad espiritual profunda. Cantares 2.15 dice, capturadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Muchas veces pensamos que una gran brecha espiritual aparece de un día para otro. Pero sin embargo, aquí vemos la escritura nos enseña que el deterioro comienza con cosas pequeñas que toleramos y justificamos. Las zorras pequeñas representan aquellas actitudes, pensamientos y decisiones que parecen ser insignificantes. Lo que hoy justificamos, mañana puede convertirse en una brecha mucho más profunda. Amados, una pequeña desobediencia abre la puerta para otra. Un área no rendida al Eterno produce insensibilidad. Una advertencia ignorada endurece el corazón. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el tiempo asociado con el mes de Tamuz. El pueblo de Israel no rechazó a Elohim de manera repentina, de la noche a la mañana. El pueblo primero permitió la impaciencia, luego el temor, después justificó la creación del becerro de oro como una forma aceptable de adoración. La brecha comenzó mucho antes del acto visible de idolatría. Y las viñas de Cantares que se hablan en Cantares estaban floreciendo. Había fruto en proceso. De igual manera, Elohim está produciendo fruto en nuestras vidas, nuestras familias y en nuestras comunidades. Pero si nosotros no identificamos y removemos las pequeñas zorras, aquello que parece inofensivo puede dañar lo que el Espíritu está edificando en nuestra vida, en nuestras familias y comunidades. Por eso, el día de hoy en Rosh Hodesh Tammuz, somos llamados a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué estoy justificando que el Espíritu Santo ya me ha señalado? ¿Qué pequeñas zorras he permitido entrar en mi viña? ¿En qué áreas he hecho concesiones en lugar de obedecer? El llamado, amados, no es solamente reconocer la gran caída, sino el llamado es cerrar las pequeñas grietas antes de que se conviertan en una gran brecha. La restauración comienza
cuando dejamos de justificar lo que Elohim nos está pidiendo entregar, lo que Él nos está pidiendo rendir a sus pies. Familia, la primera vez que hacemos algo incorrecto, la conciencia nos habla bien fuerte. Sentimos incomodidad, sentimos convicción, sabemos que algo no está bien. Pero si ignoramos esa voz, la segunda vez será más difícil ignorar esa voz. Y la tercera vez que ignoremos esa voz, más fácil todavía se nos hace. Hasta que un día dejamos de escuchar la voz. No porque el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, haya dejado de hablarnos, sino porque nosotros dejamos de responder. Israel no comenzó adorando ídolos de un día para otro. Israel primero adoptó costumbres, permitieron pequeñas mezclas y poco a poco el corazón de Elohim se fue alejando. Amados, como padres, muchas veces pensamos, lo que hizo mi hijo no es tan grave, ya crecerán, todos los jóvenes hacen lo mismo. Pero en realidad debemos preguntarnos como padres, ¿estamos enseñando discernimiento? ¿O simplemente estamos aprendiendo a vivir con la cultura? Porque hermanos, déjenme decirles que como madre que soy de dos bellos jóvenes, hermosos, adolescentes, hombres, no me canso yo de inculcarle a mis hijos el temor al Eterno, de recordarles que cualquier falla que ellos cometan, o un pecado, o cualquier mentira, cualquier secreto, Adonai siempre los está observando. Y tarde o temprano, amados, ellos tendrán que pagar las consecuencias de sus actos. Me he dedicado en este último año, amados, a aconsejarles a mis hijos que busquen un lugar silencioso, un lugar sin ruido, para que puedan escuchar la voz del Eterno. Y que si una voz interna les dice, eso está mal, no lo hagas, escuchen y se retracten de lo que van a hacer. Amados, nuestros hijos son prestados. En un abrir y cerrar de ojos ya no van a estar con nosotros. Pero nos queda como padres la satisfacción que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para enseñarles a amar a Yahweh. Caminar como Yeshua caminó en este mundo y ser personas temerosas del único Elohim viviente. No todo lo que es común es saludable y no todo lo que la cultura celebra debe entrar en nuestra casa. No estoy hablando desde la perfección. Amados, créanme que mi vida está muy lejos de la perfección. Todos estamos en un proceso. Todos tenemos áreas donde necesitamos crecer. Pero la diferencia entre un corazón sensible y uno endurecido es esta. El corazón sensible responde cuando Elohim corrige. Repito, el corazón sensible responde cuando Elohim corrige. Mas el corazón endurecido se justifica. Y les hago esta pregunta para que se la contesten ustedes internamente. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste algo porque el Espíritu Santo te lo mostró? ¿O llevas mucho tiempo explicándole a Elohim por qué tú tienes la razón y no él? Hermano, la buena noticia es que reconocer una pequeña zorra
no significa que la viña está perdida. Significa que todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo. Todavía hay tiempo para arrancar la raíz. Todavía hay tiempo, amados, para pedir perdón. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, para enderezar nuestro camino. Todavía hay tiempo para reparar la brecha. La brecha afecta nuestra sensibilidad espiritual. Punto número 3. Comenzamos hablando de la distracción. Después vimos cómo los pequeños otorgamientos se convierten en justificaciones. Pero si esas brechas no se reparan, sucede algo todavía más peligroso. Ya no solamente afecta nuestras decisiones, sino que comienza a afectar nuestro corazón. Comenzamos a perder la sensibilidad. Y quiero decir algo que puede parecer un poco extraño. Creo que una de las tragedias más grandes no es cuando una persona peca. Para mí, la tragedia más grande es cuando esa persona que peca deja de sentir dolor por ello, por su pecado. Porque mientras tengamos convicción, todavía hay vida. Mientras haya quebrantamiento, todavía hay esperanza. Mientras todavía escuchamos la voz de Elohim llamándonos, todavía podemos responder, amados. Familia, el verdadero peligro comienza cuando dejamos de escuchar la voz de Elohim. El peligro no es solo caer, es dejar de sentir que estamos cayendo. El dolor físico no siempre es agradable. ¿A quién le gusta sentir dolor en su cuerpo, verdad? Pero el dolor siempre tiene un propósito, tanto el dolor físico como el dolor espiritual. Es como si imagínense ustedes, si ponemos la mano sobre una estufa caliente, sobre una hornilla, y sentimos dolor, y al mismo que sentimos ese dolor, retiramos la mano. Aquí podemos ver, amados, que el dolor nos protegió, porque sentimos dolor y retiramos la mano. Imagínense por un momento que una persona perdiera completamente la sensibilidad en sus manos. Esa persona podría quemarse gravemente sin darse cuenta. No porque el fuego sea más fuerte o menos fuerte, es porque esa persona dejó de sentir sensibilidad. Lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando la Ruach del Eterno, el Espíritu del Eterno, trae convicción a nuestras vidas, muchas veces nos incomoda. Nos confronta, nos muestra actitudes que debemos cambiar, nos llama al arrepentimiento. Y si nosotros respondemos, nuestro corazón permanece sensible. Pero cuando ignoramos la voz una y otra vez, algo comienza a endurecerse. Primera de Samuel 3:1 dice: la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión manifiesta. ¿Qué significa esto que dice Samuel capítulo 3:1? Esto significa, no significa que necesariamente Elohim hubiera dejado de hablarle al pueblo. Significa que el pueblo había dejado de escuchar. Israel vivía una época de profunda sequía espiritual y corrupción, causada principalmente por el mal comportamiento de los hijos del sacerdote Elí, quienes abusaban de sus cargos. Hermanos, si en medio de esa generación había un pequeño joven llamado Samuel, que todavía decía: habla, Padre, porque tu siervo escucha. Tal vez podemos recordar una etapa de nuestra vida donde éramos más sensibles. Antes
Tal vez una enseñanza nos quebrantaba, una canción, una adoración nos hacía llorar, una corrección nos llevaba al arrepentimiento, una palabra nos movía profundamente, pero ahora venimos a la congregación, venimos a la iglesia, a la Quejilá, escuchamos la palabra, adoramos, cantamos las mismas canciones, pero ya no pasa nada. No porque Elohim haya cambiado, amados. Elohim es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre será el mismo. Sino porque algo en nosotros fue acostumbrándose a no escuchar al Eterno. Antes nos quebrantaba, ahora nos acostumbramos. Y quiero decir esto con mucho amor, amados, y no siempre rebeldía. Muchas veces es agotamiento. Yo creo que si los pudiera ver a todos ustedes, podría ver sus caritas, ustedes dirían, yo estoy agotado. Muchas veces es dolor. Yo tengo dolor. Muchas veces son heridas. Me han lastimado. Muchas veces es decepción. Me han decepcionado. Hay personas que dejaron de sentir porque tuvieron que sobrevivir. Y para protegerse del dolor, que conozco muchas personas que hacen esto, comenzaron a endurecerse. Para protegerse del dolor, comenzaron a endurecerse. Pero amados, un corazón endurecido también deja de percibir la ternura de Elohim, porque tenemos un Elohim tierno, un Elohim amoroso. En el Salmo 51, para los que han leído este salmo, no lo voy a leer ahora porque es un poco largo y no me quiero extender. Este Salmo 51, por si lo quieren buscar, es un salmo de arrepentimiento, es una plegaria y petición de purificación después que David pecó. Y David en este salmo no le está diciendo a Elohim, devuélveme mi ministerio, mi posición o mi reputación. David en este salmo dijo, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David entendía algo, amados. La peor pérdida no era el trono. David no tenía temor de perder el trono. La peor pérdida era la cercanía de Elohim. Y por eso en el Salmo 51 David clamó de esta manera, porque tenía miedo, tenía temor de perder a Elohim. La peor pérdida no es la posición, es la presencia. Y quiero hacerles algunas preguntas y respóndalas enfrente de Elohim. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste una corrección? ¿Qué áreas de tu vida se han endurecido? ¿Qué has dejado de sentir? ¿Todavía te conmueve la voz de Elohim? La buena noticia, amados, es que la sensibilidad espiritual puede recuperarse. David la recuperó, Pedro, Jonás, recuperaron la sensibilidad. Amados, y lo más hermoso, el hijo pródigo volvió a casa. Elohim, amados, sigue restaurando corazones sensibles. No te avergüences de humillarte delante del Eterno, de inclinarte delante del Rey de Reyes, delante del que se merece todo tu adoración y alabanza. Él puede transformar tu vida. No nos rindamos, amados. Clama a Él y Él te responderá. Un corazón sensible no es un corazón perfecto. Es un corazón que todavía responde.
Tal vez ustedes, ninguno de ustedes necesita hoy un discurso más o una enseñanza más, o no necesitaban un jalón de orejas, como dicen en mi país. Tal vez lo único que necesitaban hoy, amados, era volver a sentir, volver a escuchar, volver a llorar, volver a disfrutar la presencia del Eterno, volver a decir: háblame, Adonai, aquí me tienes. Hineni, aquí estoy. Familia, cuando dejamos de escuchar, cuando nos acostumbramos, cuando perdemos sensibilidad, las brechas ya no parecen peligrosas. Y es entonces cuando algo más entra silenciosamente. Lo que los profetas llamaron idolatría. Lo que Israel experimentó como mezcla. Y lo que hoy podríamos llamar el espíritu de Babilonia. Porque, amados, Babilonia nunca entra de golpe. Entra cuando las murallas dejan de vigilarse. Mientras todavía, familia, tengamos convicción, todavía hay esperanza. Cuarto y último punto, Babilonia entra por las brechas. Hemos hablado de la distracción, de las pequeñas concesiones. Hemos hablado también de cómo perdemos la sensibilidad y entonces surge esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando una muralla deja de vigilarse? Algo entra. Siempre entra algo. Cuando leemos Ezequiel 8, encontramos una escena muy dolorosa. Ezequiel 8 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. El problema no era que los babilonios adoraran a su supuesto dios Tamuz. Eso era de esperarse. Babilonia hacía lo que Babilonia hacía hacer. Lo impactante es que esa influencia había llegado al pueblo de Elohim, al pueblo de Israel. Había cruzado la puerta, había encontrado una brecha por donde meterse. Y creo que el peligro más grande para nosotros, amados, hoy no es lo que sucede allá afuera de esas paredes, sino lo que estamos permitiendo que entre en nuestro corazón. ¿Qué representa Babilonia? No estoy diciendo que Babilonia sea una persona o una nación moderna. En la Torá, en la palabra, en la Biblia, Babilonia representa un sistema, una manera de pensar, una cultura que intenta vivir sin dependencia de Elohim, una cultura que exalta al ser humano por encima del Creador. Babilonia es éxito sin obediencia, actividad sin intimidad, apariencia sin transformación, información sin sabiduría, placer sin límites. Babilonia siempre ofrece sustitutos. Babilonia no te dice: deja completamente a tu Elohim. Babilonia te dice: no necesitas depender tanto de él. Babilonia no te dice: abandona la oración. Te dice: después tendrás tiempo para orar. No te dice: niega la verdad. Te dice: relájate un poco. Porque Babilonia trabaja por sustitución. Sustituye la presencia por entretenimiento, la obediencia por comodidad y la identidad por aceptación. El enemigo rara vez pide todo de una vez. Generalmente pide pequeñas concesiones. ¿Cómo entra Babilonia hoy, amados, a nuestras vidas? No suele llegar con estatuas, llega a través de ideas, a través de mensajes repetidos,
a través de la cultura que consumimos diariamente. ¿Quién está discipulando nuestra mente hoy, amados? ¿La palabra de Elohim o los algoritmos? ¿La voz del espíritu o las voces del momento? ¿Quién está definiendo nuestras prioridades? ¿Quién está moldeando nuestros deseos? La cultura dice, haz lo que te haga feliz. Pero la palabra de Elohim dice, niégate a ti mismo y sígueme. La cultura nos dice, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón diga. La palabra del Eterno dice, guarda tu corazón. La cultura, el mundo dice, tu valor depende de lo que produces. Mi Elohim te dice, eres amado porque eres mi hijo. No necesitas rendir cuentas a nadie, dice el mundo. Mi Padre dice, someteos unos a otros en el temor de Elohim. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Todo lo que alimenta tu mente termina formando tu corazón. Israel seguía teniendo templo, seguía teniendo sacrificios, seguía teniendo celebraciones, pero algo ya había entrado en ellos. Por fuera parecía que todo estaba muy bien, pero por dentro las murallas ya estaban comprometidas, amados. Y esto, hermano, debería hacernos reflexionar, porque es posible levantar las manos en adoración. Yo, amados, que soy una adoradora, es posible levantar las manos en adoración y al mismo tiempo estar permitiendo influencias que enfrían el alma. Pero quiero que escuchen esto con claridad, familia. El propósito de esta advertencia no es producir miedo, es producir discernimiento. Elohim le mostró a Ezequiel lo que estaba ocurriendo porque todavía había oportunidad de responder. Y si el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, está señalando alguna brecha en nuestra vida, no es para avergonzarnos. Es porque todavía hay tiempo, amados, todavía hay tiempo de reparar las brechas. Tal vez algunos hemos permitido entrar pensamientos que necesitan ser confrontados. Tal vez otros han permitido entrar heridas que necesitan ser sanadas. Tal vez otros han permitido entrar hábitos que necesitan salir de nuestra vida. No para condenación, amados, no para condenarnos, sino porque Elohim ama, amados. Elohim nos ama tanto como para permanecer en silencio. Él es un Padre que corrige, amados. Por eso, Él nos advierte. Todavía hay tiempo para cerrar las puertas. El próximo mes, hermanos, el cual será el mes hebreo de Av, hablaremos de lo que sucede cuando las brechas permanecen abiertas. Porque, amados, las murallas de Jerusalén no cayeron el día que apareció esa grieta, pero tampoco pudieron sostenerse indefinidamente sin reparación. Pero aún así, en medio de las ruinas, amados, Elohim seguía llamando a su pueblo. Elohim nos está llamando, amados. Todavía hay tiempo de cerrar las puertas. Las brechas no son el final de la historia. Son una invitación a volver al altar.
Hoy no hemos venido a señalar las ruinas, hemos venido a identificar esas grietas que hay en nuestra vida. Ruinas. Porque mientras nosotros podamos ver esa grieta, amados, podamos identificarlas, todavía podemos repararlas. Y mientras Elohim nos siga llamando con ese susurro, todavía tenemos esperanza. Todavía todos, yo creo que todos vivimos inmersos en Babilonia. Somos parte de este mundo. Allá afuera, fuera de mi hogar, de esta casa, allá afuera está Babilonia. Pero no estamos llamados a ser formados por Babilonia. No estamos llamados a ser formados por este mundo, a ser parte de este mundo. Amados, no podemos evitar escuchar la voz de Babilonia porque vivimos en ella. Pero sí podemos decidir cuál voz tendrá la última palabra en nuestra vida. Babilonia o Elohim. Amén. Jodestov, amados, bendito sea el Eterno por este momento que nos dio para escuchar susurro, su voz y poder identificar grietas en nuestras vidas. Vamos a cerrar con una oración.